¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro videíto de Siciliano en su taller, video de sábado en la noche, ya después de la cena, después del postre. Espero hayan tenido un hermoso sábado, un hermoso día. La verdad que hoy el clima no estuvo bueno, pero bueno, se pudo hacer alguna que otra cosa, acomodar el taller. Así que nada, espero que estén bien. Bueno, muy agradecido con los suscriptores, los amigos que se vienen acercando al fogón, los amigos fieles de siempre. Les mando un abrazo a la distancia, el agradecimiento sincero por estar siempre. Hoy estaba leyendo en los comentarios uno de ustedes, un amigo, que una noche de insomnio se vio 10 videos del canal. Así que bueno, muy agradecido, muy agradecido. Eh, Muchas preguntas, muchos comentarios sobre el video de ayer, sobre el surtido de marcas de Pico del Oro. Aprovecho y le respondo a ese amigo que me comentó que la línea Robust está viniendo exactamente igual que mi amada Stanley, como ya le llaman ustedes. Sí, 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 es verdad, por eso no la mostré, porque preferí mostrar el modelo antiguo. Pero bueno, esta es una de las Robust modelo nuevo, eh, que viene con la anatomía muy igual, sacando algunos detalles como vos bien decís, que calculo que el grado del acero quizás, pero créeme que trabajando no notas diferencia. Muy buena herramienta. Lástima que Easy maneja el monopolio de esta marca porque no la pude conseguir en ningún otro lado. Por ende, ellos las venden cuando quieren, al precio que quieren, ya sea por monedas o carísimas. Pero bueno, es una muy buena herramienta. Me gustaría que se pudiese conseguir en otro lado, que no sea ese hipermercado, esa ferretería grande, esa venta de arbolitos de Navidad. No sé cómo catalogar a Easy, porque bueno, no es de mi agrado. Pero bueno, maneja todo lo que es Robust. Si alguno de ustedes sabe dónde puedo conseguir herramientas Robust sin tener que comprarle a esa gente, a mí me hacen un favor, les pido me dejen en los comentarios. Por ejemplo, si yo quisiese comprarme dos picos del oro Robust de 10 pulgadas, no puedo porque los señores no las venden. Así que bueno, esa era la respuesta al amigo que comentó eso. Bueno, esta noche voy a tratar de hacer, ya sí, es verdad, ya es un poco tarde, un poco cansado, pero bueno. No quería dejar de hacer el videíto de todas las noches, la charlita, porque es una sana costumbre que agarré y verdaderamente me gusta el intercambio, el estar en contacto con ustedes. Esta semana se dio así, de poder hacer los videos enfocando el banco. Bueno, la semana que viene volveremos al formato frente a frente, que a algunos les gusta, a otros les gusta más de este estilo. Quiero que sepan que estoy avanzando en la restauración del tallercito, del primitivo. Estoy en una dicotomía grande sobre qué herramientas poner en el tablero. Hoy estuve pintando el tablerito que hice. Así que bueno, creo que voy a hacer un balance entre lo que deseaba tener, entre lo lógico que haya. Y bueno, vamos a ver qué sale, pero estoy poniéndole de lo mío para que quede bien ese proyecto. No sé si lo dije, pero bueno, pretendo hacer la primer parte de... porque esta marca amerita dos partes. De hecho, hay muchos modelos más. Estos, obviamente, son todos destornilladores Celestal, de las distintas épocas que fue atravesando. Si bien para mí, lo digo y lo repito, los mejores destornilladores son los DPH, Di Paolo Hermanos. De hecho, hay un video hecho de DPH. Bueno, por ende también los Baco de acetato verde. Después, cualquier otro que me quieran mostrar, no me gusta, no me interesa. Bueno, sí, obviamente lo testeo, lo pruebo,
lo tengo, pero no han logrado seducirme los destornilladores Bahco y sobre todo los naranja, los de la línea electricista. Créanme que los marqué y soy un tipo que sabe utilizar las herramientas y los marqué haciendo un mínimo torque, o sea, fuerza sobre distancia, torque, apretando un tornillo PH2 en una térmica, no es que estaba metiendo en un tirante de 2 pulgadas un tornillo, y se marcó. Y después un plano chiquitito directamente se dobló. Así que bueno, Bahco, al menos en esta época, me decepcionó con los destornilladores. Después por ahí los otros siguieron funcionando bien, pero ya veníamos 2-0 en contra. Esta línea ha atravesado distintas épocas. Por ejemplo, tenemos estos, los de acetato amarillo, que imitaban mucho o pretendían ser como estos, que son los de la línea Felo. La verdad que Felo es palabra mayor en destornilladores. Sigo defendiendo a DPH, pero créanme que Felo ha sido muy bueno y tengo pruebas de lo que digo. Esto es un modelo que imita a este de acrílico amarillo, y tengo este que también es un Felo que imita a estos. Bueno, vamos a sacar los Felos porque no es el video de Felo, es el video de Celestal, pero quería que sepan de dónde vienen las raíces de estos modelos. Destornilladores que venían en muy grandes dimensiones. Este destornillador es un plano, obviamente, de 10 milímetros por 400. O sea que es importante. Yo lo utilizo en las mochilas de baño para tener los bulones. Para el que es para mecánica lo utilizo para esas mangueras que no se puede llegar con nada. Bueno, estos destornilladores trabajan muy bien. Muy lindo, bastante anatómico, no falla. Es un destornillador que en la década del 80 en adelante ha pretendido estar en las mejores marcas de destornilladores, y lo ha logrado a lo largo del tiempo. Venían en Philips también, obviamente. También Celestal se ha destacado en lo que es martillos de goma, martillos de plástico, toda esa línea de herramientas para chapista. Créanme que también son muy buenos. Bueno, estos, como dije recién, vienen de una raíz bastante buena, como eran los Felo, ¿no? Este modelo de Celestal corresponde a este modelo de Felo, y el otro modelo de Celestal corresponde a este modelo de Felo. O sea, Tano, estás reiterativo. Sí, estoy reiterativo porque quiero que se fijen algunos conceptos que hay que tener en cuenta para saber de dónde viene tan buena herramienta. Quizás de todos los que ven acá, los más recordados son esta línea, que venían desde muy chiquitos hasta muy grandes, y esta línea. Quiero que noten la diferencia entre el acrílico de un verde oscuro a un acrílico de un verde más claro. Hay un cambio de generaciones importante y un cambio de calidad importante también. Si bien estos más claritos obviamente son más nuevos, pero también han disminuido bastante la calidad. Si bien obviamente compiten con lo mejor del mercado, pero ya no son lo que eran. Si ponen a competir uno de vieja data con uno actual, el actual va a perder. Ahí le logro dar iluminación a la cámara. Después, bueno, venían en este modelo cuando se podía utilizar molibdeno. Créanme que eran bárbaros. Este tiene la particularidad que la varilla es hexagonal. Alguno que otro amigo le gusta
poner una llave para ejercer un poco más de torque. Yo entiendo los conceptos de eso, de poner una llave, girar con un poco más de palanca y eso, pero créanme que en la práctica nunca me dio resultado, ya sea que haya utilizado una francesa, una llavecita, no, verdaderamente no logré que funcione el girar de esa manera. Para esos casos utilizo un destornillador de impacto, que ya vamos a tener el videíto de destornillador de impacto. Bueno, época allá por los 80, 85, 86, se podía trabajar con molibdeno, como dije, salían estos excelentes destornilladores. Mango importante, mango grande, cuando se utilizaban destornilladores importantes. Estos, por ahí muchos no los conozcan, pero es una línea de Celestal, a ver si logro hacer foco en el lugar donde tiene el nombre Celestal. Pretendieron hacer en una época de crisis, bueno, en este país, ¿qué época no hay crisis? No, pero en una época que la crisis estaba muy marcada, creo que ahí lo logramos ver, a ver si puedo hacer foco, no puedo. Una época que la crisis estaba muy marcada, Celestal pretendió hacer una calidad secundaria, una calidad de economy, que también eran muy buenos, pero no eran lo que eran los otros. O sea, cuando digo muy buenos, era porque podían competir con las cosas que venían de China y le sacaba varios cuerpos de ventaja, y por ahí algún mecánico o algún electricista o algún técnico no llegaba con la plata para la línea de primera calidad y se compraba unos de estos y salía del apuro, salía del apuro. Han sabido venir en este modelo, como dije, que después se transformaron en estos también de acrílico verde. Si bien tiende a ser, vamos a esperar de que se haga foco, ya me estuvieron criticando también por la filmación, pero bueno, tengo dos manos, muchachos, hago lo que puedo. Estoy solo como loco malo y bueno, hay que tratar de que se vean los detalles. Hubo una línea ya en acrílico cuando querían que se vuelva a afianzar porque este color no les había dado resultado. Entonces intentaron hacer la línea de cabecera. Me acuerdo que estos, bueno, son de la década del casi llegando al 2000, año 97 más o menos, venían con las letras doradas. Este era un blister que venían 6. Y si me fijo, tengo que tener dando vuelta el plástico donde uno lo atornillaba al tablero y quedaban los 6 colgados. Este venía con letras doradas que decía Celestal, Industria Argentina y la medida. Obviamente, con el uso y el combustible se me borró. Pero bueno, también de esta línea venían para electricistas, o sea, rectos, y con esta parte aislada. Todo fue para tratar de darle un poco de vida a esta segunda línea que no tuvo demasiado éxito. Entonces optaron por darle con el acrílico, el acetato verde, que ya si observan es el verde más clarito, que no es este verde de allá de la década del 90, cuando estos destornilladores verdaderamente eran buenos. O sea, este destornillador lo compré yo, como todas mis herramientas, pero en el año 94. O sea, comprar Celestal era palabra mayor, ¿no? Cuando uno pedía destornillador, inmediatamente, como ya no había DPH y lo estaban mezquinando lo que quedaba, ofrecían directamente esto. No había otras opciones. Había unos del abuelo que debo tener acá a mano. Sí, tengo, porque tengo un lote, un montón. Que eran estos, que si bien eran buenas herramientas, pero créanme que las herramientas del abuelo se destacaron en otras
cosas que no eran precisamente los destornilladores, o sea, eran más bien herramientas para golpe, cintas para destapar cañerías, tendría que ver. Los destornilladores pasaron sin pena ni gloria. Está el que tiene y dice, es lo mejor que había. Y está el que dice, bueno, opina como yo que pasaron sin pena ni gloria. Estos venían en muchas medidas. Los Phillips no eran tan exactos como se pretendía. Después, bueno, tengo este perillero a modo ilustrativo que coincide con el acetato rojo. Los que me siguen, los que ven mis videos, saben que tengo este mismo perillero en verde, violeta, que fue una época bastante linda, la de el acetato violeta. Pertenecía allá a los años 2010 en adelante, buenos destornilladores. Ya después empezaron a venir en este verde que pretendía ser, como dije, el acrílico oscuro, pero bueno, logró engañar a unos cuantos. He visto gente que los presenta como si fueran lo mismo y verdaderamente no son lo mismo, incluso si busco modelos más nuevos, dado que son todas unidades de distintas épocas, vamos notando cómo van perdiendo los detalles y por ende la calidad. Si siempre fueron de excelencia, pero han ido decayendo, o sea, por ahí en este es más marcado. O sea, muy buenas herramientas, muy buenos destornilladores. En la segunda parte de destornilladores Celestal, porque amerita que haya una segunda parte, voy a mostrar los aislados, los que vienen con puntas endurecidas, con un tratamiento de endurecimiento, como para que duren un poquito más. Y vamos a mostrar el famoso buscapolo, que si bien no es otra cosa que un buscapolo, o sea, Tano, ¿qué querés sorprender con un buscapolo? No, bueno, pero ese buscapolo lo compré en el año 94 para segundo año de la escuela técnica. Tiene historia conmigo, es la mitad de chiquito que este perillero, que abro un paréntesis, tiene cinta aisladora porque en el último trabajo que lo usé necesitaba que pase aislado entre dos componentes que ameritaba que estén aislados porque si se tocaban podía ocasionar un problema y un daño al destornillador. Entonces, como la punta es más finita, sabía que iba a pasar sin problemas, no así la varilla. Eso explica la cinta. ¿Y no tuviste tiempo de sacarla? Sí, podía haberlo hecho para que quede más prolijito, pero bueno, no sé, no lo hice. Bueno, espero que les sirva, que les guste. Les agradezco los comentarios. Acá en este canal no hay libretos. Las descripciones van saliendo acorde a mis experiencias personales con las herramientas. Y bueno, créanme que cuando les digo que algo era bueno es porque yo lo probé y me dio resultado. Y cuando les digo no vayan por ahí es porque yo lo compré y no me dio resultado alguno. Como no me voy a cansar de decirlo, las herramientas de la línea Mota, si podemos hacer una campaña para que la saquen del mercado, lo mismo que a los discos de corte de madera para moladora, yo la verdad que me adhiero, o que nos devuelvan la plata de todas las herramientas que fallaron, que prácticamente explotaron en las manos en el primer uso, la gente de Mota. Gracias. Tano, ¿te estás volviendo loco? No. No quiero que sepan que no me estoy volviendo loco, es un nivel de locura que manejo desde nacimiento, no soy un tipo que tome alcohol, o sea, no me gusta, y bueno, no. Tengo esas cosas que por ahí me voy por las ramas y a veces me extiendo un poco en las descripciones de
algunas cosas. Y a algunas personas les gusta, les atrae, y otros me dicen, este es un gilazo. Pero bueno, nada. Herramientas de muy buena calidad, muy lindas, muy recomendables. Da para tener un surtido importante. Si bien algunos ya no son funcionales a las tareas de hoy en día, por eso, bueno, hay marcas que fabrican excelentes destornilladores, como por ejemplo la línea Bremen. Obviamente no estoy comparando esta calidad con los Bremen. Esto venía para durar y perdurar, como los de PH, o sea, destornilladores que iban a estar siempre. Es como comparar una heladera Siam, o sea, pero a lo que voy es que hoy en día, y ya lo dije tantas veces, los destornilladores vienen con una obsolescencia programada. Tarde o temprano se van a gastar. Como digo siempre, en mis juegos hay 2 o 3 medidas que se gastan siempre y yo compro individualmente esas medidas para completar el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien esto vino para durar y no lo estoy comparando con Bremen, Bremen hoy en día es una de las calidades que puede trabajar y perdurar. O sea, si vamos a hacer una inversión, tenemos que procurar que dure el mayor tiempo posible. Ya les va a pasar que se van a cruzar con marcas como Mota y se van a arrepentir de haberlas comprado, por ejemplo, ¿no? Hoy lo encontré a esto buscando unas herramientas que estoy juntando para llevar al antiguo tallercito, y apareció esto. Esto se usó una vez, y ya está marcado. Sí, pero es un destornillador cortito, entonces eso implica que lo usaste para hacer fuerza. No. Lo compré un día que necesitaba tener un destornillador y justo no había llevado. Lo más barato que había para zafar esa situación era esto. Lo usé para apretar un tornillo. Un tornillo de módulo de punto, de módulo de toma. Ya se marcó. Buah, lo sacamos del sistema. Bueno, gente, no les quiero robar más tiempo. Ya voy a elaborar la segunda parte con un surtidito más de destornilladores Celestal, con la línea electricista, con la línea de buscapolos, un par de herramientas más que va a ser interesante que analicemos y testeemos juntos. Pero lo que quiero que quede claro del video del principio de la charla de hoy es que este modelo nació de este modelo de Felo. Si logro hacer foco, se va a ver. Y este modelo nació de este modelo de Felo. Les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo y nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller. Un saludo.